Desde el comienzo, Charco de Arena quería instalar travestis llamados Lu, llamados Marilú, llamados María, llamados Luz. El hecho que se le imputaba a Aimé Luz ocurre suplantando ella, ese travesti, suplantando a pibas militantes de callejeros que aparecían como Aimé, a policías que se llamaban Luz. En el embargo a mi departamento aparece una abogada llamada María Luz o Luz María. Todos los hechos que ocurren en los edificios de Palermo, correlacionados, el tipo que aparece con el arcabuz asesinando a un policía, el mismo travesti Aimé Luz. La agenda de Charco de Arena era proteger y defender a todas las personas que delinquían. Para eso hacía falta crear una ley de vulnerabilidad, donde así como el menor de edad es inimputable, ahora lo que hay que crear es que el travesti sea inimputable, que la feminista sea inimputable, que determinadas etnias de las cuales se valen ciertos grupos políticos sean inimputables. ¿Decir la verdad te convierte en facho? No, es la verdad. Cuando vos analizás cuáles son las agendas históricas de los pueblos originarios, era obtener tierras, cosechar y no perder su cultura y su identidad. Ninguna de las miles de tribus étnicas que existen en diferentes continentes tienen historicidad abortera, mucho menos de hablar con E. Ninguna la tiene. O sea, si vos querés hablar de una notable alteración de la identidad histórica de la naturaleza originaria, de pueblos ligados que se guían por los ciclos de la naturaleza, el hecho más contradictorio, si vos querés elegir los tres hechos más desarraizantes de esas culturas, son el uso de siliconas, el uso de travestis y el uso de aborto. ¿Esto significa que yo estigmatizo a los gays? No, te estoy diciendo una verdad antropológica, una verdad histórica. No tiene nada que ver con eso. ¿Significa que estoy en contra del aborto legal, público y gratuito? No, significa que te estoy diciendo una verdad elocuente. Los usos que se dan para que ciertos sectores donde ellos traficaron audio... ¿Sabés quiénes instalaban todo el tiempo los travestis? Los venezolanos. ¿Sabés dónde paraban? En lo de Roy Cortiña, en sectores del PC, en sectores del socialismo, pero se terminaban codeando en billete concreto con todos los liberales y la derecha. Hacían el discurso Maduro-antimaduro, chavismo-antichavismo, que lo tienen arraigado en Venezuela y fuera de Venezuela. Y hace 1000 años que viene esa cuestión así. Y de hecho, cuando aparecieron en los kioscos defendiendo a Scioli varios venezolanos y colombianos, hicieron el cambiazo de la cuestión a raíz de que Delía no quería la candidatura de Scioli, y después cambiaron de vuelta cuando aceptó la candidatura de Scioli, y después cambiaron de vuelta cuando Scioli perdió y cuando se rearmaba la cuestión, porque en el medio de todo esto aparecía Valen Acevedo, ¿no?, instalando la candidatura de Scioli junto a Malafama, cuando en realidad estaban ligados a los sectores que boicoteaban dicha candidatura. Valen Acevedo aparece teniendo guitarras y un montón de productos después de aparecer en C5N como prima del primo de Gabriel Ocampo. Billie Eilish es defendida cuando roba y tergiversa letras y cambia roles por pendejos militantes que están en radios locales de Argentina. O sea, como si les estuviera pagando un sueldo Billie Eilish directamente. Cuando me roba la letra Luz Delito Was, cuando me roba la letra, supuestamente parado en el lado Ludmila de la vida, hacen ver como que Ludmila y María Luz están peleadas.
Cuando FM La Tribu hace de cuenta que está tratando con parientes míos por el embargo de mi casa, aparecen en Infernet haciendo eso, que es, Infernet es Luz y Fer. Vale decir, todo el esquema programático de destrucción partidaria es una agenda policial y es una agenda de espionaje. Cuando vos hablas de espionaje, no podés hablar de espionaje a nivel local. El espionaje es siempre internacional. ¿Por qué? Porque los entrenamientos te lo dan en Cuba, en Rusia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel. El espionaje es siempre internacional, no existe espionaje. Terminemos con la mentira del espionaje local. No existe el espionaje local. El espionaje a nivel partidario es siempre internacional. Jalá de cualquier hilito y vas a ver que es siempre internacional. ¿Por qué siempre internacional? Porque los intereses económicos son internacionales y los intereses políticos son internacionales. Entonces los que quieren cortar el hilo por lo más delgado te localizan el espionaje. Los espías trabajan todos en embajadas. ¿Cómo va a ser un espionaje local sin plataforma internacional? No existe. No existe, te están mintiendo, descaradamente te están mintiendo. Cuando te mienten así es porque quieren proteger al jefe y seguir operando. Cortan una cabeza, cambian el disfraz y quedan todos de vuelta dentro del negocio. ¿Qué es lo que hacen siempre? Lo mismo pasó partidariamente. Cortan una cabeza, aparece otro presidente. Cortan otra cabeza, aparece otro presidente. Después vuelven y se va viendo qué cabezas se cortan. Pero generalmente, en todo ese juego, pierden dos clases de personas: las honestas y los sirvientes de los corruptos, que cuando ya no son más útiles o cuando se convierten en un inconveniente por ser testigos que pueden declarar algo que les perjudique a ciertos poderes, les viene bien cortar la cabeza. Quien te cuenta las cosas de otra manera es el que te está mintiendo. Quien te cuenta las cosas de otra manera es el que te está mintiendo. Y el que te está mintiendo es el que te está robando. Pero bueno, ya vemos que Charco de Arena, la agenda que tuvo todo el tiempo, estuvo ligada a estos venezolanos que tenían discursos totalmente reaccionarios y de ultraderecha, y de hecho se codeaban con un montón de personajes de derecha. Eso no les impidió instalarse en todas las izquierdas y demás. Cuando vos querés hablar de desbaratar un sector político, despedazarlo, y lo que haces es trabajar bajo esos cánones, ¿no? Del tráfico de audio, las manipulaciones, pero acá está muy claro que todos los hechos se correlacionan. Una casa de una persona en Palermo está a cuadritas de la otra casa donde sucede lo del travesti y el robo y la violación a un hombre, y a cuadras de ese lugar hay otro hecho más, y todo así, está todo conectado. En el medio de todo eso, lo que tenés son las radios que están en todos esos barrios, que estuvieron operando todo el tiempo, y tenés precisamente, tenés todo el espionaje político en red ahí, lo tenés concretamente en historiales radiales. Los que borraron historiales radiales, los que modificaron historiales radiales, los que hacen cosas como las que hace Micaela Luzardi, cosas como las que hacen los de FM Malena, FM Octubres o Nacional y Rock Radio, los que borraron historias, los que tergiversaron historias, lo que hacen los que hizo Verónica Castañares, lo que hacen lo que hizo María O'Donnell, los que hacen lo que hicieron todos estos personajes, FM La Tribu, Radio UBA, bueno, esos son los que te encubren la cuestión, te embarran la cancha y te ensucian la cosa para seguir ellos rosqueando. Y son los que no quieren investigación alguna.